A todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con los batidos pesados. Vamos a realizar una receta que, bueno, yo considero que es una de las más lindas que vamos a realizar. ¿Sí? Es una receta bastante compleja, más compleja en el sentido del contenido de tantos ingredientes, ¿sí? Pero ya con el transcurso de las recetas que fuimos realizando, van a ver que se van a sentir más cómodos, ¿sí? Lo único que sí hay que tener en cuenta es tener una mise en place cómoda y prolijamente armada para no perdernos y no olvidarnos de agregar algún ingrediente, que eso es lo más normal que pueda llegar a pasar con una receta con tantos contenidos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Como ya fuimos haciendo en las recetas anteriores, vamos a arrancar un batido pesado con un cremado, ¿sí? ¿De qué? De manteca y azúcar. Bueno, yo acá tengo la receta, les voy a ir diciendo, voy a hacer la receta entera, ¿sí? Porque vamos a hacer una torta red velvet, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esta misma preparación? Cambiarle la definición, puede ser una torta, puede ser un budín, puede ser un cupcake, ¿sí? Ustedes lo pueden poner de la manera que ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso voy a hacer una torta. Así que por eso necesito utilizar la receta entera. Si ustedes quieren hacer las otras preparaciones, un budín o cupcakes, les recomiendo que sea la receta a la mitad para que no sea tan abundante, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con 150 gramos de manteca pomada, ¿sí? Siempre a temperatura ambiente para poder generar una buena emulsión, ¿sí? Y vamos a agregarle 300 gramos de azúcar. Ustedes ven en las recetas anteriores, el contenido de azúcar no era tanto, ¿sí? Quizás en el budín que hicimos sí, y acá es un poco más elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a lograr un cremado bien blanco, bien cremoso, ¿sí? Vamos a ver como que queda más bien cortado. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido de azúcar, ¿sí? Lo vamos a llevar a la batidora, siempre con este batidor, para incorporar aire, y este va a ser el primer agente leudante de esta receta, ¿sí? Un agente leudante físico que va a generar aire en nuestra preparación. Bueno, como les había comentado, vamos a bajar la máquina, ¿sí? Les voy a mostrar cómo queda, ¿sí? Van a ver que no queda igual, no queda cremoso, como las recetas, las preparaciones que vimos anteriormente, ¿sí? Pueden ver acá que queda como más granulado, ¿sí? Fíjense, yo acá lo estoy acercando a la cámara, ahí está, ahí se nota perfecto, ¿ven? Que no queda granulado, no queda cremoso, ¿sí? Sino más bien granulado, como que parece la textura de una ricota, ¿sí? No quiere decir que está mal, simplemente sucede porque tenemos alto contenido de azúcar. ¿Cómo continuamos ahora? Vamos a seguir por la incorporación de los huevos, ¿sí? Siempre de a uno para generar una buena emulsión y que no se corte. Bueno, también vamos a agregarle saborizante, ¿sí? Que sería la esencia de vainilla, a los huevos. Acá también pueden jugar un poquito, como vamos a tener cacao amargo en la preparación, el cacao amargo, como habíamos visto, o el chocolate también, como vimos en la receta anterior, va muy bien con la ralladura de naranja. Así que si en esta parte le quieren agregar un poquito, es a gusto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con el batido, se va a escuchar un poco de ruido, pero no voy a cortar la grabación. Agregamos los huevos de a uno.
Y ahora sí van a ver que vamos a generar una emulsión y vamos a lograr que todos los ingredientes se unan. Y acá vamos a parar, ¿sí? Lo dejo acá, en la batidora, y vamos a hacer otra preparación. Vamos a continuar acá con los líquidos, ¿sí? Esta receta que nosotros estamos preparando es una receta norteamericana, ¿sí? Que allá es más fácil conseguir un ingrediente que se llama buttermilk, que acá en Argentina obviamente no lo conseguimos, pero que lo podemos reemplazar, ¿sí? O lo podemos hacer, que en este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a necesitar para realizar nuestro propio buttermilk. Ya les digo la cantidad de leche. A ver, son 250 centímetros cúbicos de leche, ¿sí? Y le vamos a agregar unas 2 o 3 cucharaditas de jugo de limón, ¿sí? ¿Quieren verlo en centímetros cúbicos? Más o menos unos 20 centímetros cúbicos, ¿sí? Como para tener en cuenta si quieren hacerlo todo medio, ¿sí? Le agregamos, ¿qué va a pasar ahora? Obviamente al agregarle un ácido a la leche va a tender a cortarse, ¿sí? Ya en ese mismo momento van a notar que la preparación se vuelve un poco más, tiene una consistencia más densa, ¿sí? Fíjense, a ver acá, van a ver que está cortada la leche y que tiene otra consistencia, ¿sí? Eso es lo que queremos. Nosotros, ya cuando se consigue esto en Estados Unidos, por ejemplo, tiene la misma consistencia. Más bien tirando como a un yogur. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos reemplazar mismas cantidades por un yogur natural, ¿sí? No conseguimos yogur natural, conseguimos yogur de vainilla, se puede reemplazar igual, pero si quieren obviar, la esencia de vainilla lo pueden hacer. En esta parte, yo le voy a agregar el colorante, ¿sí? Vamos a ir de a poco, para que no se pierdan. Fíjense que tiene varios pasos. Esta es otra de las recetas que tienen que hacer totalmente tranquilos. Bueno, fíjense que acá yo estoy usando colorante rojo comestible, ¿sí? Que se puede conseguir en cualquier botellón. No modifica el sabor de la preparación. Y lo estamos agregando ahora para disolverle que no nos quede ningún grumo, ¿sí? Lo estoy disolviendo en el medio líquido. También lo puedo disolver, si quiero, en la manteca, ¿sí? Cuando estoy haciendo el cremado, lo podemos disolver ahí también. Cuanto más colorante le agreguen, más rojo intenso va a quedar la preparación, ¿sí? Tengan en cuenta de que esto es lo que le va a dar la coloración. Antes utilizaba ralladura de remolacha. Eso se utilizaba antes cuando no había tanta azúcar, ¿sí? o directamente no se conseguía. Entonces, ¿qué pasaba? No solamente aportaba coloración, sino que también aportaba a la preparación dulzor, ¿sí? Bueno, acá nosotros ya tenemos un paso preparado, lo vamos a reservar. Y ahora vamos a ir con los secos, ¿sí? Que los vamos a tamizar. Acá con los secos tenemos, yo ya los tengo todos en un bowl, ¿sí? Ustedes también lo pueden armar así para luego tamizarlos, ¿sí? Acá tenemos entonces ya les digo, 280 gramos de harina 4 ceros. Tengo una cucharadita de levadura en polvo, ¿sí? Que eso es un agente leudante, ¿sí? Que nos va a ayudar en el leudado. ¿No tenemos la cucharadita de levadura?
podemos reemplazarlo por una cucharadita de polvo de hornear, ¿sí? No hay problema por eso. Tenemos una pizca de sal, siempre en preparaciones dulces, es recomendable agregarla para realzar los sabores. Y tenemos cacao amargo, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de cacao amargo? 18 gramos. Traten siempre de utilizar cacao amargo, nunca cacao dulce, porque no es lo mismo, ¿sí? También en este caso traten de tamizar siempre los secos, porque generalmente, por ejemplo, van a ver que acá quedan unos granulados de cacao amargo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que es un buen cacao amargo, ¿sí? Porque las pelotitas que quedan tienen contenido de manteca de cacao, y eso quiere decir que es muy bueno. Perfecto, acá ya tengo tamizado todos mis secos, ya tengo todo el armado. Ahora vamos a traer el bowl con el cremado de manteca y azúcar, y después la emulsión que generamos cuando le agregamos los huevos. ¿Sí? Yo sé que son muchos pasos, pero van a ver que no es complicado, ¿sí? Voy a tratar de ponerme acá para que puedan ver. Ahora vamos a seguir a mano, ¿sí? Vamos a agregar, vamos a ir intercalando los ingredientes secos. Voy a acomodar esta cámara, ¿sí? Vamos a ir acomodando, intercalando los ingredientes secos, ¿sí? Y los ingredientes líquidos. ¿Por qué lo vamos a incorporar con la espátula? Porque si los batimos, lo podemos batir, ¿sí? Pero no tenemos tanto el control, ¿sí? Del batido, de la fuerza de la batidora, entonces corremos el riesgo de generar gluten y no es lo que queremos, ¿sí? Para que no se nos apelmace la preparación, ¿sí? Tanto trabajo para que pase eso, no queremos. Bueno, vamos a agregar. Tengan en cuenta que tenemos el agregado de cacao amargo, ¿sí? ¿Eso qué nos va a aportar? Nos aporta sabor, ¿sí? Y nos aporta coloración. Eso quiere decir que no nos va a quedar tan rojo, no nos va a quedar un rojo intenso, ¿sí? Sino que nos va a quedar más bien un bordó. Vale. Esta es una preparación que fue creada alrededor de 1800, ¿sí? Cuando se buscaba reemplazar la harina por un producto más refinado, ¿sí? Así conseguir un producto más suave en boca, y con eso se fue descubriendo la fécula de maíz, lo fueron reemplazando por la fécula de maíz, por, bueno, maicena, cacao amargo, ¿sí? Y ahí fueron surgiendo varias recetas que conocemos, como la Devil's Cake, ¿sí? Que es una preparación que lleva mucho cacao amargo, así como también esta receta, ¿sí? Que en un principio, al tener el agregado de ácidos, ¿sí? Como lo es el jugo de limón, y ahora posteriormente vamos a utilizar el vinagre, ¿sí? Al tener tantos contenidos ácidos y el agregado de cacao amargo, eso le generaba una coloración rojiza, ¿sí? Después, con el tiempo, se fue intensificando el color porque era algo que llamaba mucho la atención, y ahí es cuando se fue utilizando la ralladura de la remolacha, y ahora más en la actualidad se usan los colorantes artificiales, ¿sí? Comestibles, que le dan un toque muy especial. Queda muy lindo a la vista. ¿Ven? Siempre movimientos envolventes.
para cuidar nuestro agente leudante, que fue el leudante físico, que fue el cremado. Y fíjense que también tenemos dos agentes leudantes más, uno biológico, que es la levadura, ¿sí? Que tiene que ser sí o sí levadura en polvo, ¿sí? No la de sobrecito porque, no la prensada, digamos, porque nos puede quedar en la preparación los granulados y es lo que no queremos. Si hay que disolverla, entonces es mejor utilizar la deshidratada, ¿sí? Fíjense la coloración que toma, que ya no es un rojo intenso, ¿sí? Sino más bien un bordó intenso, que obviamente se intensifica después cuando comience a actuar en el horno. Muy bien, pero nos falta un agente leudante más, que sería el químico, y que va a ser, acá tenemos bicarbonato de sodio, al cual le vamos a agregar vinagre, ¿sí? Lo quiero hacer así para que ustedes vean que se va a generar, ¿ven? Una efervescencia. Y ahora se lo vamos a agregar a la preparación, ¿sí? Que no quede nada. Ahí está. Nosotros al agregarle un ácido al bicarbonato, vamos a ayudarlo a que actúe, ¿sí? En el horno y no genere un bizcocho más húmedo, ¿sí? Más consistente. Van a ver la humedad que tiene este bizcocho. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos agregado de materia grasa, ¿sí? Tenemos el buttermilk, que también le incorpora muchísima humedad, ¿sí? Y al agregarle el bicarbonato, nos va a ayudar con la miga del bizcocho que sea más tierna. Van a ver que en boca es un placer, es un placer. Bueno, ahora nos queda ponerlo en los moldes, ¿sí? Yo tengo dos moldes iguales, ¿sí? Misma medida, son de unos 22 centímetros de diámetro. Lo tengo previamente enmantecado, enharinado, y además le agregué en el fondo papel manteca. ¿Por qué? Porque al tener tanto contenido de azúcar va a tender a pegarse, ¿sí? Es normal. Entonces, para evitar eso y desmoldarlo más fácil, le agregamos el papel manteca. Y así no corremos ningún riesgo. Acá ustedes, si quieren, pueden empezar la preparación para hacer las dos medidas iguales, exactamente del mismo tamaño. Yo lo estoy haciendo a ojo, ¿sí? Y lo van a ver que queda muy bien. Lo vamos a distribuir de una manera pareja. Y lo vamos a llevar al horno, 180 grados, de unos 20 a 25 minutos, ¿sí? Y ahí vamos viendo. Si nosotros ponemos esta misma preparación, como hablamos las veces anteriores, por ejemplo, lo ponemos en este molde, la preparación entera va a tardar un poco más, va a tardar de 40 a 45 minutos, ¿sí? El doble, ¿sí? Yo al dividir la preparación, tarda la mitad. Así que lo llevamos al horno. Una vez que pasó ese tiempo, podemos empezar a ver si ya está preparado. Voy a preparar la mise en place para la cobertura, ¿sí? Así ya la podemos armar. Muy bien, ya sacamos los bizcochuelos del horno, ¿sí? Los bizcochos. Quería mostrarles cómo desmoldarlo, ¿sí? Yo acá, fíjense, lo saqué del horno y lo dejé reposar unos 5 minutitos, 10 minutitos, ¿sí? Voy a ponerle un plato más chico
que el diámetro que tiene el molde. ¿Sí? Lo ponemos adentro, fíjense que el reposo que yo le di que puedo tocar el molde, ¿sí? Bueno, lo vamos a dar vuelta y con cuidado lo sacamos, ¿sí? Me parecía importante mostrárselos. Acá le vamos a sacar el papel manteca y así o lo dejamos reposar a temperatura ambiente o lo podemos llevar a la heladera, ¿sí? Que se enfríe, tienen que estar bien fríos para poder agregarles el frosting, ¿sí? Ahora vamos a armar el relleno y el frosting. Muy bien, ahora vamos a realizar el frosting, ¿sí? Generalmente para este tipo de preparaciones usamos un cream cheese, ¿sí? Que tiene una consistencia bastante cremosa y fresca, ¿sí? Y combina muy bien con este tipo de bizcocho bien húmedo. Vamos a arrancar con, ustedes vamos a usar la receta completa, ¿sí? Si queremos hacer una torta, como voy a hacer yo hoy, ¿sí? Y vamos a usar 250 gramos de manteca pomada, ¿sí? Que la vamos a poner a batir un poco. Vamos a utilizar, disculpen el ruido, vamos a utilizar este utensilio. Si no, este tipo de relleno se puede hacer tranquilamente con batidora eléctrica o inclusive a mano. A mano, por ahí corremos el riesgo de que no se genere tanto aire, ¿sí? Pero poder se puede. Muy bien. Paramos el batido y le vamos a agregar azúcar impalpable, ¿sí? Yo en este caso estoy usando azúcar impalpable talco, que es más refinada que el azúcar impalpable, por ejemplo, que se puede conseguir en un supermercado, ¿sí? Incluso hay otra marca que se llama Dewey, que no es tan refinada como esta marca, ¿sí? Como bien dice, como bien se llama talco, tiene como la textura de un talco. Bueno, acá de a poquito vamos a ir activando la máquina para no llenarnos de azúcar. ¿Ven? Vamos humedeciendo un poco. Una vez que vemos que se humedeció casi toda el azúcar, ahí sí activamos. Ahora, yo aparte tengo queso crema, ¿sí? Lo vamos a... parece que se pintó una de las cámaras. Sí. Ahora lo vamos a solucionar, a ver si se puede. Ahí sí. Es un tema de internet esto. Bueno, les decía, tenemos queso crema, ¿sí? El queso crema más firme que consigas, ¿sí? Acá lo vamos a estirar un poco, ¿sí? A suavizar. Un batido simple. Una vez que tenemos la manteca ya incorporada con el queso, disculpen, con el azúcar impalpable, le vamos a agregar el queso crema. ¿Cómo se lo vamos a agregar? A mano. Podemos agregarlo con la batidora, pero tenemos que conocer muy bien nuestra batidora. Como yo la conozco muy bien y el nivel bajo es bastante potente, prefiero agregarlo a mano, ¿sí? Con movimientos envolventes. ¿Para qué? Para que no se corte. Tengan en cuenta que tenemos 250 de manteca y 250 de queso crema. Es mucha materia grasa. ¿Qué pasa si juntamos, si unimos, si tratamos de unir mucha materia grasa junta? Corremos el riesgo de que se corte la preparación, ¿sí? Entonces, lo evitamos de esta manera. ¿Qué hacemos acá? Antes de agregarle, la vamos a saborizar, ¿sí?
Yo en este caso elijo saborizarla con esencia de vainilla. Una tapita muy chiquita, ¿sí? Es un sabor bastante suave y no me va a invadir la preparación, ¿sí? Lo mismo que cuando yo les dije que se le podía agregar ralladura de naranja al bizcocho. Lo mismo se puede hacer acá, no le agregan al bizcocho, lo pueden agregar al cream cheese, ¿sí? Pueden agregarle ralladura de cualquier cítrico, ¿sí? Lo recomendable en este caso es más naranja o limón, pero tengan en cuenta de que vamos a invadir los sabores, ¿sí? Y yo en este caso, cuesta tanto realizar esa preparación, en realidad no cuesta, lleva tanto tiempo realizar esa preparación, y sí cuesta de una manera bolsillo, que lo que yo quiero apreciar acá es los sabores. Vamos a ir agregando en 2 etapas el queso crema. Yo quiero apreciar los sabores, ¿sí? Tengan en cuenta que la masa va a tener un sabor a chocolate, ¿sí? A vainilla y una leve acidez, ¿sí? Porque tengan en cuenta que tenemos la incorporación de vinagre y de limón, ¿sí? Así que lo van a sentir en boca ese restito ácido que le queda muy bien. Y van a ver la textura que tiene ese bizcocho, que bueno, bien lo dice el nombre, Red Velvet, es una torta aterciopelada, ¿sí? Velvet, su definición es aterciopelado, fíjense, movimientos envolventes, ¿sí? Esto se mezcla y se lleva a la heladera, ¿sí? Lo llevamos a la heladera y después lo vamos a poner en una manga y vamos a decorar el bizcochuelo, ¿sí? Bueno, ahora llegó la parte, una de las partes más lindas, que es el emplatado, ¿sí? La decoración. Bueno, acá ya tengo los bizcochos fríos. Fíjense la coloración que tiene, es hermosa. Esto es porque se pegó un poquito al plato, ¿sí? Pero yo ahora lo voy a nivelar, ¿sí? Con un cuchillo, tranquila. Fíjense que no le quedó tanta pancita, pero yo le voy a sacar un poquito de esa cascarita porque la voy a usar. La miga que tiene, la humedad que tiene este bizcocho es espectacular. Bueno, una de las características que tienen los batidos pesados es que le proporcionamos humedad a la preparación, ¿sí? ¿Con qué? Con el agregado de materias grasas como crema, yogur, en este caso buttermilk, aceite, ¿sí? Son preparaciones que, a diferencia de los batidos livianos, no necesitan un almíbar, ¿sí? Incluso en la misma preparación se puede poner, se agrega la humedad, se agrega el relleno inclusive, porque le podemos poner, si queremos, unas trufas de dulce de leche, le podemos poner unos chips de chocolate, nueces, lo que queramos, ¿sí? Esas son características que tienen más los batidos pesados. Muy bien. Vamos a comenzar con el armado, ¿sí? Acá ustedes juegan como quieran, ¿sí? Decoran como ustedes quieran. Yo les voy a mostrar una técnica. Vamos a hacer una especie de naked cake, ¿sí? Torta desnuda, que quiere decir eso, que se va a notar el relleno y el color, ¿sí? Hay que tratar de cuidar eso. En este caso, a mí me gusta que se note la coloración. Le pegué justo a la mesa. Vamos a comenzar. Espero que se pueda apreciar bien, ¿sí? Acá yo tengo un picorizo, ¿sí? En una manga descartable. Como yo quiero que se note, voy a tratar de hacerle las puntas, empujo y para adentro, empujo y para adentro, ¿sí?
empujo y para adentro. Muy suave. ¿Ven la consistencia que tiene la crema? ¿Por qué tiene una consistencia firme, tan firme? Porque tiene el agregado de manteca, ¿sí? La manteca después le da esa firmeza al cream cheese. También hay otra cobertura de queso que se hace con crema y con queso crema. Muy bien. Ahora le vamos a agregar el otro bizcochuelo que lo vamos a poner del lado plano, ¿sí? Muy bien. Si quedan miguitas no afecta, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que se note, ¿ven? Como desborda, pero apenitas, ¿sí? Y queda armado. Queda prolijito. Acá me parece que quedó, no, era el relleno. Pensé que era un pedacito de papel manteca, pero no. Bueno, vamos a armar nuevamente la manga. Bueno, esta es una receta que espero que les guste. Fíjense que lleva unos cuantos ingredientes, unos cuantos pasos. No sé si ya se los dije, pero es una de las recetas que hay que hacer tranquilos, ¿sí? Contentos. Y es una de las preparaciones que los va a hacer sentir orgullosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dando un salto ya de hacer cupcakes y budines. Hacer esta preparación es un salto, ¿sí? Es muy importante que respeten cada paso, los tiempos del horno, ¿sí? Para que la preparación les haga perfecta. Muy bien. Vamos a seguir con la misma técnica, ¿sí? Fíjense, es empujar. Muy bien. Muy bien. Traten de ser prolijos, ¿sí? No tienen este pico, no tienen manga, con una espátula, ¿sí? Le pasan todo alrededor y queda perfecto, ¿sí? Acá lo importante es que se destaque el color, ¿sí? El contraste del rojo del bizcocho y el blanco del cream cheese. Van a ver que es una combinación espectacular. Fíjense cómo llega justito la preparación. ¿Sí? Alcanza justito para un bizcocho, para una torta. Muy bien, yo había reservado un poquito de miga, ¿sí? La desmenucé un poquito, y ahora se la vamos a tirar por arriba, que le da un toque especial. Muy bien. Tengan en cuenta que la vida útil de este bizcocho, de esta torta, no va a ser de más de 3 días, ¿sí? Porque tiene mucha materia grasa, hay que guardarla en un lugar que no tenga olores, ¿sí? Porque tengan en cuenta que al tener tanto contenido de materia grasa, va a tender a absorber todos los olores, por ejemplo, de la heladera, ¿sí? Bueno, acá tenemos una Red Velvet Cake, que obviamente la vamos a cortar. Es una lástima que no se pueda degustar, lo digo nuevamente, pero bueno, ya se va a poder. La única manera es que la preparen ustedes mismos. ¿Sí? Ya les dije, la que más recomiendo es esta preparación. Miren lo que es esto. A ver. Miren lo que es esto. Es un espectáculo.
Ahora se las muestro. Quiero mostrarles el corte, la humedad de la masa, ¿sí? Y a esto es a lo que me refiero, que se van a sentir totalmente orgullosos con el producto final, ¿sí? Bueno, espero que les guste esta preparación, que se animen a realizarla con paciencia, traten de armarse una buena mise en place, ¿sí? Para no olvidarse de nada, ¿sí? Tengan su receta al lado porque sé que tiene al tener varios ingredientes, puede pasar de olvidarnos un paso, ¿sí? Pero háganla tranquilo, disfruten de hacer pastelería y bueno, espero que les guste. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.